Bienvenidos a esta charla sobre el proceso de desarrollo que tenemos en Epicteles para usando Godot y espero que os dé una información más o menos básica de cómo trabajamos y cómo intentamos maximizar nuestra eficiencia aun siendo un equipo pequeño. El Epictelers, solo a nivel de presentación, es un equipo que hemos empezado hace unos meses y nos concentramos en el género CRPG, usando como Godot como nuestra tecnología base. Lo que vamos a, sobre todo, a hablar hoy es sobre cómo intentamos controlar el caos inherente a la creación de videojuegos, porque Godot, qué herramientas podemos hacer para acotar un poco ese caos y cómo nosotros lo hacemos dentro de Pictelers. Lo primero de todo, antes de hablar más, el tema de Godot a veces es un poco extraño, no es muy estándar hoy en día en la industria. Tenemos Unreal y Unity, pero al empezar Epictelers, yo he trabajado en todos los en todos los motores. Estuve trabajando en Crytek con el CryEngine. Mis dos últimos proyectos en Smilegate y en Arhat eran con Unreal. También estuve yo un tiempo trabajando con Unity durante la universidad y antes en otro proyecto. Así que conozco un poco todos los motores y aún no acabo de estar 100% cómodo con ninguno de ellos. Y antes de empezar a programar el mío, lo cual hoy en día es un poco locura, hice un análisis un poquito más tranquilo de todo lo que había en el mercado. Y nuestro criterio fue que tuviera lo que necesitamos para un CRPG, que fuera rápido de trabajar, que lo pudiéramos arreglar nosotros y que el coste fuera moderado, aunque digamos que esto es lo de menos en este caso. Y aunque Unreal evidentemente tiene todo lo que necesitamos, mucho más, la iteración de trabajo con Unreal no es toda la que nosotros querríamos. Tiene iteraciones muy rápidas en cierto momento con Blueprint, pero luego a la hora de rematar el juego muchas veces lo tienes que pasar a C++, por lo tanto no es tan rápido como parece. Es arreglable, sí, lo que pasa que es una cantidad de código inmensa y necesitas muchos programadores para controlar todos los pequeños casos si quieres cambiar algo de Unreal. Y el coste evidentemente es bastante alto, aunque siempre parece que al empezar puedes empezar muy rápido. Si el juego tuviera un cierto éxito, tienes que pagar bastante. Lo mismo nos pasa con Unity, aunque es un poquito diferente. Es más rápido de iterar con Unity, aunque esta velocidad ha bajado un poco últimamente. No es para nada arreglable, o sea, si realmente hay una cosa en Unity que no te funciona, el código no lo vas a tener acceso. Y el coste, aunque aproximadamente acaba siendo el mismo de Unreal, sí tiene éxito tu producto, siempre en estos casos. Cuando miramos Godot, aquí nos dimos, bueno, miré muchos otros motores y Godot lo había oído, pero yo en principio los motores de open source nunca han tenido realmente ninguna fuerza dentro del mundo de los videojuegos. Pero probé Godot para intentar no tener ese bias y, bueno, la sorpresa fue que tiene toda la tecnología necesaria, que es muy rápido de iterar, que es arreglable 100%, o sea, evidentemente tienes todo el código fuente y que no cuesta nada. O sea que en este caso llevo ya bastante tiempo trabajando con él y me reafirmo en que todo esto es así. Cuando alguna gente me ha preguntado, oye, ¿y por qué no usáis otros motores? Realmente es importante tener la idea de que para cada juego tienes que pensar en qué motor es el mejor, ¿no? Más que nada por el scope. Aquí, si yo tuviera ahora que hacer el Baldur's Gate 4, pues seguramente iría a Unreal. No tengo ninguna duda que prácticamente usaría casi todas las herramientas que tiene y tendría que expandir. Pero si lo piensas bien, Unreal, ¿qué es? Unreal se vende como el top del top de lo que puedes usar, de AAA, es súper super cool, los vídeos son súper chulos, pero tienes que saber lo que haces, porque si te metes en Unreal con un equipo pequeño y quieres hacer todo lo que ves en los vídeos, seguramente acabarás no sabiendo bien lo que haces y intentando acotar más de lo que puedes. Si quieres hacer un juego, si quieres sacar rápidamente un juego de no mucha complejidad, Unity
Unity es lo suyo. Puede hacer juegos muy rápidamente, tiene una iteración rápida. Para móvil tiene plataformas de soporte extensas. Para PC también puedes hacer juegos bastante buenos. Y realmente Unity ha sido siempre ese motor que puede hacer un poco de todo, que te lleva a todas partes y que es muy modular y que se deja hacer. Pero desgraciadamente Unity últimamente, por decisiones de dirección de la empresa, a la cual estás enganchado si trabajas con ellos, es que intentan ser muy chulos, intentan ser muy guays, intentan añadir muchos servicios alrededor del desarrollo de videojuegos que realmente no necesitas. Y acabas con un monstruo bastante grande que empieza ya a parecerse un real. Cuando hablamos de Godot, perdón la voz, realmente es el punto bueno para hacer juegos indie o hacer AA para PC. Nos permite, tiene un poco de todo lo que necesitas, pero es que no tiene más. Y eso es un poco la parte, ¿no? O sea, mientras Godot al principio pues se le consideraba una cosa sencillita para hacer demos 2D, hoy en día ya Godot 4 ha evolucionado a un motor bastante potente, sobre todo muy práctico, y que hace lo que tiene que hacer y no hace más. Que eso muchas veces es importante. Si cada día tienes que hacer un viaje de 15 minutos con el coche al trabajo, cruzando de pueblo a pueblo, no te compres un Lamborghini. Tampoco no te compres un coche que pueda hacer muchísimas cosas. Ese es tu objetivo. A más extraño sea el coche, más vamos a tener que mantenerlo, más raro va a ser, se te rompe el Lamborghini y tienes un problema, etcétera, etcétera. Y todo esto realmente es una parábola para hablar de lo que los programadores llamamos el technical debt, que es que tienes un monstruo muy grande que lo has ido haciendo crecer durante mucho tiempo, lo has ido parcheando, todos los motores tienen mucha historia, y Unity, Unreal, y todos han intentado siempre mantener compatibilidad con lo anterior, lo que les hace difícil crecer y modernizarse. En cambio, Godot no tiene esa lacra. Por ejemplo, Godot 4 fue reescrito desde cero. Decidieron tirar todo para atrás, hacer un motor desde cero nuevo, con técnicas más modernas de programación, con todos los avances, y se nota que es fresco, es rápido, es directo, es un ejecutable que ocupa 100 megas y arranca en medio segundo y te pones a trabajar. Pero no todo es bonito. Si estáis, por ejemplo, pensando en hacer un juego con un open world muy grande, yo ahí seguramente iría por Unreal, que ahora desde el Unreal 5 está empezando a poner herramientas de ese estilo. Si no tenéis mucha idea de programación, lo que vais a hacer es juntar un montón de piezas desde Asset Store y para hacer una demo, quizá Godot no es el mejor. No es que necesites una programación muy compleja, tiene un sistema de scripting como se parece a Python, que es muy rápido, muy eficiente y se pilla bien, pero no tiene un asset store con un montón de cosas que te van a hacer empezar desde cero. Si necesitas visual scripting, si tienes la idea de estar haciéndolo todo con blueprints o un soporte similar, Godot no es lo suyo. De hecho, el sistema de scripting que tiene Godot es tan fácil que han quitado el visual scripting que tenían porque han dicho que realmente poco uso se le daba. Que todo el mundo escribe el código directamente en Python y funciona bastante bien. Si tu objetivo es consolas o móvil, cuidado, Godot tiene buen soporte para Android, pero no para Apple. Todas las plataformas cerradas, al ser open source, no tiene buen soporte, aunque ahora hay una corporación que ya da un servicio para que Godot lo puedas trabajar, lo puedas usar en otras consolas. Pero ahí sí que ya entramos en temas de pago y ahí no quiero comentar nada. En el tema y sí, sobre todo, bueno, del tamaño del equipo. Si vas a un equipo muy grande, Godot aún no tiene las herramientas de trabajo en equipo tan desarrolladas, yo diría, como para soportar un equipo trabajando y poniendo contenido continuamente. Si le damos una vuelta a lo que llamamos el CICD, que es el Continuous Integration y Delivery, o Deployment, son un montón de herramientas para facilitar toda la parte que viene después de que tú has acabado de programar o has acabado de hacer una animación o ya tienes el asset listo y quieres verlo en juego. Toda la parte de en medio suele ser fácil, pero realmente es complicada. O sea, la experiencia nos dice que siempre que empezamos a trabajar,
lo vemos todo muy claro, todo va a ser muy fácil, hemos visto unos cuantos tutoriales y no hay ningún problema. Este juego lo hacemos en un mes. Ese mes es duro. Eso es como acabas, no sabes lo que estás haciendo, crees que lo podías juntar todo, no entiendes por qué nadie ha pensado en este caso concreto para lo que tú tenías que hacer. Pero sigues trabajando porque esperas ser el desarrollador guay que sacó el juego y triunfó. La primera versión del desarrollador y la última están bien, no hace falta tocarlas. Una persona con esperanza y una persona con éxito. Ahí no hace falta trabajar. Lo que hay que trabajar es al pobre loco con bata que no sabe lo que está haciendo. Así que vamos a ayudarle un poco, ¿vale? Con unas cuantas herramientas para que bueno, para que no se vuelva demasiado loco. Y he de decir que muchos equipos de hecho dejan los juegos a mitad porque se queman demasiado, porque no pueden controlar ese caos. Ese caos, yo voy a hablar de unas herramientas que te permiten recortar un 10-15% del caos, pero normalmente feature creeping y otros problemas son de otra índole. Vamos a hablar de qué se puede hacer a nivel técnico para ayudar un poco en esto. Casi siempre viene del concepto ¿no? De cualquier error técnico, cazarlo lo antes posible. En el momento que yo hago una animación que va a romper algo, debe ser inmediatamente detectado y quizá no debería ni siquiera subir al repositorio esa animación. Lo mismo con código, lo mismo con cualquier otra cosa. Con eso podemos, y luego podemos también hacer que sea más placentero, más sencillo añadir código si tenemos una naming convention, si tenemos un estilo de código bien establecido, si nuestra estructura de carpetas y de ficheros y de organización tiene sentido, todo el mundo se la conoce, va a ser mucho más fácil trabajar. Pero dicho esto, hay tres maneras de atacar esto, ¿vale? La primera, que yo he hecho la mayoría de juegos, es no hacer nada, vivir en el caos. Juegos como el Far Cry y el Crysis, al menos el 1, salieron así, a patadas, echando muchas personas al problema, quedándote hasta tarde y, oye, a base de café y tal, todo se resuelve al final, si realmente no de esto. Pero una vez vas por esto, no lo quieres repetir y entonces el siguiente proceso que hacen los estudios es la opción número 2, que es que pone una cuanta gente al cargo de este problema. Y esas personas van a vigilar que las cosas se hagan bien. Bueno, esto está bien, evidentemente acota un poco el problema, pero genera una dinámica extraña a nivel emocional de los guardianes del código y los que les da igual subir código malo o ficheros en el sitio incorrecto. Así que el siguiente paso es no poner una persona, sino poner un sistema automático que no te permita o que acote las maneras que tienes de cagarla. Y cuando hablo de cagarla no hablo de, que quede claro, no hablo de desarrolladores que intencionalmente intentan romper algo, porque eso siempre lo podrán hacer. Y es muy raro que los tengas. Todo el mundo viene con ilusión y ganas de trabajar. Hablo de ese código que subes a la hora de la mañana creyendo que funcionará y evidentemente no funciona porque no estás en el estado mental para hacerlo. Así que vamos a ver, ¿no? ¿Cómo empezamos? Empezamos con el programador que está solo en casa, que quizá tiene un repositorio, ¿vale? Tiene un GitHub o tiene algo, esto ya es muy común. A veces incluso un Dropbox, es que realmente da igual si estás solo. Y Gary pues te dice, mi ordenador funciona, tira para adelante. Y él mismo crea una build del juego, la prueba y le va bien y está contento. Bueno, este sistema evidentemente ya os imaginaréis que tiene muchos potenciales problemas. Si le damos una capa de mejora, lo que haríamos es que realmente Gary no crea builds, sino que Gary las envía al repositorio y de ahí el repositorio hace un proceso automático para crear una build. ¿Eso qué puede arreglar? Pues casi siempre hay muchas cosas de, oye, funciona mi ordenador, porque por ejemplo hay un fichero que no he subido al repositorio, pero sí que lo tengo, necesario para compilar, y entonces yo sí que puedo compilar. Pero del repositorio cuando la gente se lo baja no puede compilar, porque no tiene ese fichero, esa dependencia o lo que sea. Entonces, si compilas siempre desde el repositorio, te aseguras de que esos problemas se van. Que es lo que tenemos aquí a la derecha, la build, ¿no? Bueno, vamos a mejorarlo, ¿no? También se puede, por ejemplo, podemos hacer
que haga las dos cosas. Forzar que antes de subir su código se cree una carpeta aparte, se compile todo, se cree una build del juego y veamos si va todo bien. Y si va todo bien, se sube al repositorio y se hace otra vez el proceso. Eso es posible que cace algunos problemas antes incluso que lleguen al repositorio, lo cual hace que el programador pueda tener un loop incluso más rápido de arreglar problemas. Pero vamos a mejorarlo. Otra cosa que podemos hacer es revisar todos los ficheros, revisar todos los directorios, revisar el nombre de los ficheros, revisar las extensiones de todos los ficheros para que se cometan menos errores. Si por ejemplo no queremos ningún JPG en el juego porque nuestro modelo de texturas es el DDS, podemos obligar a que solo los ficheros DDS estén dentro del sistema de ficheros. O que solo los ficheros DDS estén en la carpeta texturas y no haya ningún fichero DDS en ninguna otra carpeta. Y que la carpeta texturas exista y se llame texturas y no le cambien el nombre. Todo eso podrían ser evidentemente problemas catastróficos que todos hemos tenido a la hora de desarrollar juegos, no mintamos. Así que podemos poner un sistema que va a detectar eso en el ordenador del programador y en el del desarrollador y también en el repositorio. El repositorio puede hacer ese check una vez reciba un cambio antes de crear una build. ¿Y si lo mejoramos? ¿Y si hacemos que el repositorio no solo hace una build del juego, como siempre en Windows, sino que ya también te hace las builds de Linux, de Mac, de PlayStation, de Xbox, de Switch o de lo que sea? Es posible que tú programes un código que no funcione por alguna razón en PlayStation, pero en Windows sí. No lo vas a saber hasta que no lo subas al repositorio. Que está bien, el repositorio parará ese código, dirá, este cambio no te lo subo, y enviará un mensaje a Gary y le dirá, a ver, colega. Si además añadimos una fase en la cual ponemos a otra persona a revisar el código, aún lo mejoramos más. O sea, esto tiene que ser después de todo, después de que se hagan las builds, que pasen todos los tests automáticos. Entonces vamos a alguien de programación, puede ser un compañero que esté trabajando en un área de código parecida, revisa el código, revisa el formato y le puede decir, está todo bien o, oye, arregla esto o lo otro. Que también ayuda mucho a homogeneizar el código y que la gente se enseñe a programar entre ellos. Pero no solo eso. ¿Qué pasa si además hacemos sistemas de feature test? Feature test quiere decir que el juego arranca y intenta jugar solo como emulando un jugador. Entonces, pues le podemos poner, se puede hacer de varias maneras. Normalmente se hace scripts de, pues ves hasta aquí, golpea al bicho. ¿El bicho se muere de una hostia? Correcto, está bien. ¿Ves hasta allí? ¿Has llegado? Muy bien. Corre esta animación ha funcionado, muy bien. Entra aquí, se carga el nivel en menos de 2 segundos, bien. ¿El frame rate baja de 30 en algún momento? No, vamos todo bien. Todo eso se puede automatizar en un proceso que puede durar un poco. Entonces normalmente no se hace en ordenador, aunque se puede hacer una parte sencilla en la parte del desarrollador, pero luego el repositorio sí que puede usar un sistema externo para incluso pasarse 1 o 2 horas probando ese cambio antes de aprobarlo. Que no es ideal, pero hoy nos aseguramos también gran parte de ese problema. Incluso esto antes de que llegue a revisión de código. Y si ya al final de todo ponemos otra revisión manual, una vez se ha revisado el código, el feature test, se han hecho varias builds y tal, entra la parte de probar eso en el juego por una persona. El feature test solo llega hasta cierta parte y una persona muchas veces verá cosas que los feature test no tienen. Y esa persona puede rechazar el cambio antes de subirse. Y si ya vamos a rematar un poco todo esto, automáticamente podemos declarar una de nuestras ramas como la rama de deployment o la oficial o como le quieras llamar, y de esa rama nosotros directamente, si pasa QA y pasa todos estos tests, podemos subir ese cambio directamente a Steam, a itch.io o a Epic y la podemos subir en, bueno, que aún no se vea, que se active, que no se active, como queramos. Pero eso quiere decir que desde que Gary hace un cambio hasta que llega directamente a Steam, pues hay varios pasos. En Epic Tellers tenemos una pipeline muy parecida. Primero no tenemos a Gary, tenemos a Choms, que se dedica a romper el código cada 2x3, así que lo voy a poner aquí un poco de ejemplo. Para programar el código tenemos Visual Studio Code, que es una plataforma muy rápida para programar,
y nos permite pues, hacer format del código, linter, etc. Luego tenemos un script de Python que revisa todos los ficheros, todos las folders, los naming conventions para que todo esté bien. Luego eso se sube a un repositorio de GitLab que automáticamente empieza a arrancar un montón de procesos. Y esos procesos son caros, o sea, normalmente tienes que tener un ordenador en la nube que empiece a compilar, empiece a revisarlo todo. Pero aquí también se puede optimizar. Si nosotros tenemos un ordenador en casa de uno de los desarrolladores que está puesto como un slave, que es básicamente un ordenador un worker que puede recibir tareas de la nube. Entonces, cuando hay un cambio, GitLab envía al ordenador local toda la build y todos los cambios, y el ordenador local compila todo, crea los artefactos que son las builds en cada una de las plataformas y declara si aquello funciona o no funciona. Luego tenemos yo que estoy revisando el código. Tenemos luego cualquier otro desarrollador, como por ejemplo Keller, que cogería y probaría a ver si está todo bien dentro del código y dentro de la build, y automáticamente GitLab nos lo puede subir a cualquiera de las plataformas que queramos. No tenemos feature test, es posible hacerlo con Godot, no es realmente mayor problema. Ya veremos, de momento aún tenemos que solidificar esto y requiere un poco de tiempo, pero cuando tengamos más juego empezaremos a añadir más feature test poco a poco. Para que os hagáis una idea de cómo es esto en la vida real y no quede como solo ideas, este por ejemplo es nuestro fichero que revisa el folder integrity. Esto se va a Python, aplica esta expresión regular que veis aquí y revisa cada uno de esta entrada, de este fichero, si ese directorio existe. Si no existe, la pipeline no te dejará hacer nada, ni siquiera podrás subir al repositorio. Y aunque existiera, lo cambiaras de nombre, pusieras mayúsculas y tal, también fallaría. También luego tenemos un fichero que revisa todas las extensiones de todos los ficheros. Y también usando una expresión regular, si en algún momento se encuentra un fichero que no está aquí, por ejemplo, como decía antes, una textura en formato JPG, automáticamente no te permitiría subir el fichero. Esto cuando cogemos un montón de arte de algún sitio y lo ponemos en el juego, normalmente nos da un montón de errores y nos obliga a ponerlo todo correctamente, bien nombrado, usar los tipos de fichero correctos. Este de aquí, por ejemplo, son los ficheros que tienen que existir. Que si por algún caso fueran borrados por alguien, saltaría un error también. También nos da otra capa de seguridad, también con una expresión regular. Luego tenemos el linter. El linter lo hacemos funcionar a nivel del Visual Studio Code. Está integrado dentro del Visual Studio Code, o sea que automáticamente mientras programamos nos avisa. Un linter lo tenéis que imaginar como un proceso que está como un poco más allá del compilador y mira cosas que el compilador realmente no le importan. El compilador ve que todo funcione. Pero aquí un linter, por ejemplo, puedes hacer que si quieres, por ejemplo, todas las variables en snake case, puedes decirle al linter que falle si alguna variable no está en snake case. Que el orden de las cosas, por ejemplo, quiero las variables privadas aquí, quiero las variables públicas aquí, quiero primero estas funciones, las señales las quiero puestas aquí. Nuestro linter está ajustado a las recomendaciones que tiene Godot de estilo de código. Y si el estilo de código falla, también falla. Y luego hace otros checks como no estás usando esta variable o cuidado que esta función es demasiado compleja o cuidado con esta función que tienes demasiadas anidaciones, que es demasiado larga, etc. O sea, te ayuda un poco, es como una especie de mentor automático del programador. Luego tenemos el formatter, que es una maravilla. El formatter es aquello que te va a poner el código exactamente como tú le digas. O sea, si yo defino que quiero que después de una coma haya un espacio, si tú no lo haces, a la hora de grabar el fichero, el formatter se funde, o sea, se repasa todo el código y te lo formatea exactamente como debería ser. O sea que al final todo el código es como si viniera del mismo programador a nivel de formato, lo cual es muy agradable a la vista y rápidamente te adaptas a cualquier otro código nuevo.
Una vez llegamos a GitLab, aquí tenemos el pipeline que decía antes. Cada una de los cambios, nosotros trabajamos por ramas de features, entonces cada uno de los programadores tiene su rama, que la tiene y dónde va trabajando en ella. Entonces, una vez tienes esa rama, si os fijáis, por ejemplo, aquí, la última integración de Alex está en verde porque ha pasado todos los procesos, ha pasado el proceso de compilación del linter, de formatter, se ha compilado en todas las plataformas y ha funcionado todo bien. Pero Choms, el último cambio que ha dicho, he hecho una revisión de código con Ricard y he cambiado esto, pero ha fallado arriba. Quiere decir que cuando él ha subido ha habido algo a nivel de formato que ha sido cazado antes de que suba y entonces como falla la pipeline no te deja subir el código hasta arriba. Y aquí lo podéis ver, por ejemplo, aquí tenemos uno de los logs de cómo trabajamos con las ramas y veis cómo básicamente cada uno de los... Muchas veces acabas de trabajar, lo subes y te empieza a tirar para atrás. Este fichero no está en el sitio correcto, este código no tiene el formato correcto, este fichero, el nombre no está bien o no está en el folder tal. Y lo vamos arreglando antes de subirlo y mergear a master. Luego también tiene un sistema de chequeo de código o code review muy avanzado, directamente en la misma web de GitLab. Cuando viene un merge request y ya ha pasado todo, a mí me llega una petición de, oye Ricard, tienes esta merge request que ha pasado todo y está funcionando bien, mírate el código. Y aquí es donde pues yo voy haciendo mis comentarios, cuidado aquí, esto aquí, no sé qué. Y si yo mientras tenga comentarios, esa rama no se puede subir. Luego tenemos un master script que también funciona, lo tenemos en GitLab, pero también lo tenemos en local, que antes de subir el código, antes lo teníamos en Git automático, pero ahora tú puedes forzar que gracias a Git, puedes forzar que antes de subir el código te ejecute esto y solo si funciona bien te permita subir el código. Y entonces lo que hace es se revisa todos los ficheros, los compila todos, pasa el linter y el formato para ver si están bien formateados y si funcionan bien, adelante. Entonces tú, si lo haces local, tienes un 90% de probabilidades que en remoto funcione bien. Y el tema que nosotros aún no tenemos hecho, pero para que veáis hacia dónde se puede ir, es el tema de del feature test. Imaginaos que por la noche, la última build, o cada vez que se sube algo, ponemos un personaje automáticamente que va haciendo como si fuera el jugador y va jugando el juego. Y podemos hacer un heatmap, que es de las maneras más fáciles de ver esto. Por ejemplo, imagínate que cada vez que baja de 30 frames por segundo, marcamos un punto rojo en un mapa. Nosotros al día siguiente podemos ver el heatmap generado, como el personaje ha ido moviéndose por todo el mundo y decimos, oye, a ver qué ha pasado aquí, que esta zona, la cámara baja de 30 frames por segundo. Y podemos entrar a arreglar el problema. Y ya está. Espero que haya sido una aproximación suficientemente clara como las técnicas que tenemos en los equipos AAA, donde se revisa todo mucho, hay que ir con pies de plomo de todo lo que haces, realmente son extrapolables a un equipo pequeño que trabaja haciendo juegos más sencillos. No porque seas un equipo pequeño tienes que aceptar el caos y aunque sea romántico pensar que es muy guay ser ese programador a las 3 de la mañana de café hasta arriba, luego eso tiene un precio a nivel de calidad de código y calidad de juego. Si queréis seguir y investigar un poco más en profundidad, os recuerdo que estas dos cosas sobre todo es si miráis en Google Godot Toolkit, ahí te vienen casi todas las herramientas que usamos, y Snopek, que es un programador que tiene unos vídeos de YouTube, como él integra GitLab con Godot, también sería la segunda parte de integración. Y hasta aquí. Espero que sea de utilidad. Gracias.